hay dos audios en los cuales interviene el presidente de la República, evidentemente pues grabado por su ex secretaria, y termina pues con una conversación entre esta señora y el propio personaje del momento, ¿no? Richard Swing, donde, entre otras cosas, bueno, promete, ¿no?, una gran novela, El amigo en la sombra. Dice que él ordenó la disolución, ¿no?, o el cierre del Congreso, que le ordenó a Vizcarra la disolución del Congreso actual, y es decir, otras sandeces que en realidad, en el caso de este audio, termina incluso, yo creo, defendiendo la posición que Vizcarra ha expresado esta noche. Sobre las otras, pues se verá la responsabilidad del presidente si es que, ¿no?, de alguna manera pues hay un direccionamiento de lo que iba a ser el testimonio de su ahora ex secretaria o ex asistente administrativa del despacho ante la Fiscalía sobre el famoso caso Richard Swing. Pero por supuesto esto ha derivado a toda una serie de discusiones de si entramos otra vez a una suerte de proceso de vacancia presidencial, regulado, como sabemos, por el artículo 113 de la Constitución. Todos están muy claramente definidos, excepto pues el famoso procedimiento por incapacidad moral o permanente, que ya se ha dicho muchas veces que viene de una conceptualización del siglo XIX, donde la incapacidad moral tenía que ver sobre todo con incapacidad mental. Esta caja de Pandora se abrió con la renuncia de Alberto Fujimori, a quien vacaron, le dijeron no, te vacamos por incapacidad moral, y luego cada presidente en realidad ha pasado de alguna manera por esta espada de Damocles. Nunca se ha llegado, ni siquiera en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que recordemos renunció antes de ser vacado. Este es uno de los argumentos que hoy el politólogo, docente, especialista, además de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, ha recordado en una columna publicada hoy, ya en redes. Fernando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Donde ¿Qué tal? Buenas noches. efectivamente adviertes más allá de esta situación estrambótica que puede verse también como grave y demás, pero sobre todo, ¿no?, esta ya costumbre política adquirida en el Perú debido pues precisamente a esta particular polarización que vivimos desde hace tantos años, donde a cualquier circunstancia prácticamente se saca la carta de la vacancia presidencial. No, es terrible. Es terrible porque, digamos, sería bueno hacer un ejercicio de distanciamiento sobre las preferencias políticas o no. Olvidémonos, digamos, de Vizcarra, sino el presidente que viene del 2021 en adelante. Todos estuvieran sometidos a una situación en donde lo que importa son los votos y después la construcción del caso, ¿no? Porque bien lo has recordado, que además el artículo habla de permanente incapacidad física, ¿no?, y moral. Tú lo has recordado también, como justamente coloco en mi columna, que se entendía en el siglo XIX moral como mental. Sé que permaneció, sin embargo, en las constituciones y nunca se usó. ¿Cuándo se usó? Solo con Fujimori, ¿no? Porque había la caída del Fujimorismo en general, la huida de Fujimori, y apareció como un instrumento casi de castigo, ¿no? Él ya evidentemente fuera de la presidencia. Y ahí quedó y se ha tomado como antecedente. Yo estoy seguro que si es que Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala hubieran tenido un parlamento opositor y con mayoría, los vacaban en cualquier momento. Entonces, esto es terrible, porque no hay en ninguna parte, Enrique, en toda América, en los sistemas presidenciales, un artículo que se ha traducido de manera tan abierta que se constituye en una espada de Damocles para un presidente que curiosamente tiene en el marco constitucional una protección mayor que cualquier autoridad, como debe ser. Entonces, pero claro, la gente se puede decir, sí, pero acá hay indicios, evidencias o presunciones de que se podría configurar en delito, pues que se hagan las investigaciones. Si esto en realidad lo amerita, el señor Martín Vizcarra, a partir del 28 de julio del 2021,
será pues denunciado, procesado y si, digamos así, se llega a la conclusión, sentenciado, ¿no? Pero hoy es presidente de la República. Un presidente que además va a terminar un mandato en 10 meses. Lo que se podría producir, los efectos perniciosos de una vacancia son enormes. En primer lugar, porque crea una incertidumbre, no solo política, sino en general también pues económica. ¿Tú te imaginas la reacción de los agentes económicos? Porque no es solamente pues la vacancia, toda esta confrontación, asume la presidencia Manuel Merino, presidente del Congreso, que de repente esto le está brillando los ojos, Ujú. ¿no? Asume aquí la vicepresidencia del Congreso, Alianza para el Progreso a través de su representante, ahora el primer vicepresidente del Congreso. Entonces ya ahí ves que están haciendo ojitos a la vacancia. Ahora, Otro, esta elasticidad a la que te refieres, para detenernos un minuto ahí antes de entrar, efectivamente el contexto político que es sumamente importante y el momento que estamos viviendo en el Parlamento con respecto a las reformas políticas. Cuando hablamos de la elasticidad de la definición, en este caso del numeral 2, me parece, el artículo 113, a ver, ¿cómo explicar que se puede vacar a un presidente por la contratación finalmente de un cumbiambero arribista? O sea, ya estamos no se hablando, o puede, sea, pues. más allá efectivamente de la responsabilidad funcional, ¿no?, del presidente, si es que la tiene, ¿no?, en un procedimiento, pero acá estamos Digamos, hablando de un absurdo, Fernando. de un absurdo, o sea, no comparable, como algunos han querido señalar, con el caso de Alberto Fujimori en el año 2000 y el caso de Pedro Pablo Kuczynski posteriormente, ¿no? Pero incluso en aquellos casos, en los tres casos, estamos hablando de la aplicación de un artículo que no se relaciona con este tipo de hechos, con ninguno, porque la vacancia tiene que estar claramente estipulado en la Constitución como algo objetivo, o sea, no ser producto de interpretaciones como son las 5, pero el numeral 2, como habla pues de incapacidad moral permanente, como también la puede ser física, tenía que ver con lo siguiente, y esto tiene que ser entendido porque, por ejemplo, si un presidente, por ejemplo, tiene un accidente, ¿no? Y digamos físicamente no puede seguir en las funciones, habrá pues un cuerpo de médicos que elabora un informe y señala que no puede seguir. El Congreso recibe este informe, declara la vacancia del cargo. Exactamente igual, pero en el ámbito, digamos, mental, psicológico, psiquiátrico. Pero no es el Congreso que dice, tú eres un incapaz. No podría hacerlo porque estaríamos delante de una arbitrariedad enorme en donde se basarían exactamente en lo único que ahora se están basando, tener votos, tener número de votos. Entonces tú escuchas a los congresistas y se sienten pues profundamente ofendidos, ¿no? Se desgarran, ¿no? Pero hay una cuestión entonces para, digamos, atemperar todo esto. Acá hay algunos audios que es necesario investigar. Se presume, algunos dicen que hay, digamos, delito. Bueno, pues que se investigue. Para eso está quién, el Ministerio Público, que inicien las investigaciones. Si da lugar, denuncia ante el Poder Judicial. Por eso hay división de poderes. Se inicia el proceso y se sentencia. Pero utilizar el argumento para vacar a un presidente, utilizando esta interpretación antojadiza, arbitraria e irresponsable, no va a ir solamente contra Vizcarra, va a afectar para empezar estos 10 meses. ¿Y a quién va a afectar? ¿A ellos? ¿A los congresistas? ¿A quién va a afectar? A todos nosotros. Porque de acá no sale nada favorable, porque en el argumento de que se le tiene que, digamos, procesar al presidente Vizcarra, pues que se haga dentro de los procedimientos que corresponde. Pero señalar que esto es vacancia, mañana consiguen algunos los 87 votos, pero primero los 26 y luego los 52 para que proceda, se hace el procedimiento parlamentario y se vaca.
O sea, ¿en dónde estamos? Ujú, ujú. El país que afuera es visto ya por otras cosas realmente lamentable. ¿Estamos en qué cosa? ¿En una república bananera? Esto Es ya realmente no el riesgo tiene nada de... que ver con independencia de quien está en el poder. Así es No el... podemos seguir haciendo uso irracional a un artículo que ha sido absolutamente desnaturalizado. Las bancadas que han lanzado las posibilidades de diversas voces de esta vacancia corresponden más o menos a las que se han venido oponiendo a ultimar, a ajustar, a perfeccionar la reforma electoral. Tenemos apenas 17 días y por supuesto usted ha estado siempre pues en primera fila a propósito del tema, es una voz autorizada para hablar al respecto. Pero estamos a 17 días para poder aprobar realmente reformas que precisamente nos lleven a una mejor representación. ¿Usted ve Una de ellas, una Enrique, coincidencia entre una motivación y otra? podría haber, estamos en el mundo de la especulación, pero lo que sí es objetivo es que UPP, por un lado, y Podemos, por otro, tienen intereses de una combinación en un caso, por ejemplo, en el de Antauro Humala, y ellos mismos lo han dicho, en el caso de Podemos, es una continua forma de actuar en el Congreso para ganar aplausos de la tribuna, ¿no? Una suerte de radicalismo y populismo combinados. Pero además, algunos creerían que Acción Popular ganaría con Manuel Merino en la presidencia de la República y Alianza para el Progreso con la presidencia del Congreso. Mira, digo inicialmente, probablemente, quizá, pero esas son las bancadas. Ahora, ¿están alineados con los intereses del partido, cuyos líderes, varios de ellos importantes, son presidenciales? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿le conviene realmente a Keiko Fujimori? ¿Le conviene realmente a César Acuña, a Alfredo Barrenechea o Raúl Díaz Canseco? ¿Le conviene a George Forsyth? ¿Le Sí. conviene Ujú. a Arana del Frente Amplio? No, estamos a 10 meses. Las elecciones ya están Esto es... convocadas. Conviene más una cierta, dentro de una situación realmente difícil, una cierta certidumbre. Ahora, algunos creerán que, como en Río Revuelto, ganancia de pescadores, es decir, dada la crisis en todos los frentes y dada la vacancia, prorroguemos el mandato congresal y presidencial, claro, sin ¿Eso es Vizcarra. posible con una elección ya convocada? Mira, este Congreso, con mayoría, podría hacer muchas cosas. Que mañana más tarde puedan ser denunciados constitucionalmente ante un tribunal constitucional, ese es el después. Ese es el después. Lamentablemente estamos en nuestro país en una situación donde esta interpretación que te digo antojadiza y irresponsable, de mi punto de vista, con una cierta serenidad claramente inconstitucional, podrían vacar al presidente. Y lo tremendo. Nuevamente, si es responsable en algún caso, que se le procese, se le sentencia, si es el caso, pero que vaya por los canales que corresponden, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, porque un presidente está investido de inmunidad, como lo tienen ahora también los congresistas. Así es. Esto es un tema realmente de crisis política que puede desbordar. Bien. Y en los desbordes, Enrique, sabemos, quienes sacan mayor provecho son siempre los irresponsables, Y con elecciones a la vuelta de la esquina. Delicadísima con situación, elecciones ya convocadas. muy delicado momento. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos No, esta gracias. noche con sus opiniones. Vamos a regresar con Patricia Donaire, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. No se mueva.